fortalecieron en que sí soy diferente. Por eso puedo volar. ¿Cómo era el suceso? Para empezar, El suceso que comenzó, pero lo puedes seguir. Sí, lo sigo haciendo siempre. Ay, siempre. Dios O sea, mío. es imposible no hacerlo. No es imposible. ¿Qué es la mediunidad y qué es ser medium? Vos que lo vivís día a día. Primero, la palabra mediumnidad da un poco de miedo. Lo mismo que sucede cuando la gente dice, yo vine porque quería hablar con mi papá que está fallecido, o quería preguntarle a mi hermana que tuvo un accidente, o hay gente que se acerca y te dice, extraño mucho a mi mascota que vivió conmigo 22, pero esto me llevó a que las monjas dijeran a mi mamá que me tenían que exorcizar. ¿Cómo se manifiesta un poco esta mediunidad en el sentido de ves imágenes, escuchás voces, todo? ¿Te encontraste con este don o cómo lo descubriste? Yo le robaba esos cuadernos para escribir con 7 años sobre mis memorias en el Egipto rojo. ¿Cuáles serían las banderas rojas para decir no caer en charlatanes? O justamente con una desesperación hay gente que llega y dice, yo me considero una persona inteligente, pero caí en manos de... Yo me puedo acordar de cosas que sucedían cuando estaba en la panza de mi mamá, y me parece muy importante decirlo, es un don que tenemos todos los seres humanos. No hay quienes sí y quienes no. Es como cuando alguien... Hola, ¿cómo están? Soy Majo y esto es Voz Puente. Este espacio nace para acercarnos a las voces que actúan como un canal. Ese puente que nos lleva a lo que a veces la mente no siempre ve, pero sí el corazón y el alma. En Voz Puente queremos que estas voces y estas personas lleguen a quienes más les resuenen y a quienes lo necesiten. Así que bueno, hoy estamos en este primer episodio, estamos inaugurando el espacio, estamos dando el primer pasito y así como primer paso me siento un poco como, ¿viste esos niños que los agarran de la mano para llevarlos a caminar? Y esa mano es alguien que me acompaña hoy, que bueno, respeto y admiro muchísimo, que es Yasmín. Hola Yasmín. Buen día, ¿cómo estás? Yasmín es medium. Ella es canalizadora de energías, es integradora holística, también es concertista, pianista, profesora de lenguaje árabe. Bueno, es un montón de cosas, Yasmín, pero más allá de todo eso, es alguien que hoy considero que es una maestra de vida. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Y ya van a entender, a medida que la vayan conociendo, por qué es así llamada, ¿no? Como una maestra de vida, porque es difícil limitarla y definirla. Así que bueno, Yasmín, bienvenida. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar un tema que es, bueno, que despierta curiosidad, a veces incredulidad, que nos muestra un poco lo que es tu don, que es la mediunidad. Pero bueno, yo cuando te convoqué para estar en este espacio, yo sabía que vos eras medium, pero te pregunté si eso te definía o si también te podía presentar como medium. Y ahí vos me dijiste que sí te reconoces como tu don de mediunidad, pero que también entendías que había mucho alrededor de lo que es el concepto de medium, que por ahí es confuso o quizás hasta información distorsionada. Exactamente. Entonces, ¿qué mejor que arrancar para conocerte, pero también para conocer qué es la mediunidad y qué es ser medium? Vos que lo vivís día a día, ¿cómo lo definirías? Bueno, vamos a hablar de algo que es realmente muy lindo poder difundirlo. Primero quiero agradecer esta oportunidad, porque llevar esta información y el privilegio de estar en este primer paso. Hijo nacido como proyecto puente, y creo que sos la persona indicada, ¿no? Para hacer el puente entre lo que todavía no es demasiado visible y necesita de alguien que se predisponga con mucho cariño, con mucho respeto, a llevarlo a la gente que esté disponible para recibirlo. Hablar de la mediumnidad es algo muy fácil y muy difícil a la vez, pero es muy apasionante de todas maneras. Primero, la palabra mediumnidad da un poco de miedo cuando la gente lo escucha,
su pensamiento se dispara para los lugares más insólitos en conclusión, como sinónimo de, bueno, si es medium debe hablar con los muertos, como si fuera una cabina telefónica, y eso es un error. Y si es medium, entonces convoca a los espíritus, voy a preguntarle a ver si me dice el mensaje del fulano, del mengano, de que ya no está en este plano, no está vivo. Tampoco funciona como un espiritismo. Entonces, la mediumnidad, en principio, y me parece muy importante decirlo, es un don que tenemos todos los seres humanos. No hay quienes sí y quienes no. Es como cuando alguien dice, todos respiramos oxígeno. Claro, todos los humanos respiramos oxígeno, todos los seres vivos. La mediumnidad es un don que tenemos todos los seres humanos. El punto es que para algunos está un poquito tapado, dormido por la razón, el razonamiento, las normas, los mandatos, las cuestiones familiares, religiosas, culturales, y para otros, quizás superando un poquito esas barreras, porque funcionan como barreras, se permiten vivirlo sin miedo, sin obligación y con el concepto básico, porque la mediumnidad que tenemos los seres humanos es en pos, primero, de ayudarse a sí mismo, y en segundo lugar, empáticamente a quienes lo necesiten. Nunca la mediunidad está considerada o pensada como un negocio para los desesperados, y mucho menos con una condición, bueno, que a veces es muy... Hay sociedades que son muy consumistas, entonces es el cartelito de vos sabés quién soy yo, como si uno se pusiera en un pedestal. Claro. La mediumnidad, lo primero que hacemos cuando lo usamos razonablemente es ponernos a la par del dolor del otro, nunca por arriba ni por delante. Bueno, ahí mencionás algo que también yo desde que te conozco hace muchos años destaco muchísimo, que es no solamente tener este don, que es un poder, porque más allá que vos decís que todos lo tenemos, bueno, claramente no todos lo tenemos todavía desarrollado, y las personas que lo tienen como vos, es la forma de usarlo, ¿no? La forma de llevarlo adelante, que es con total ética y conciencia, y lo digo desde este lugar de conocerte, porque a veces, como vos decís, bueno, a ver, alguien que ve todo, o ve mucho, más de lo que nosotros vemos. ¿Cómo te da la información? ¿Cómo filtra lo que sí, lo que no, lo que vos tenés que conocer o tener como libre albedrío, no sugestionarte? O sea, todas estas cuestiones yo creo que es que vos seguramente ves todo, pero también decidís cómo va a llegar al otro. Y eso es usarlo con conciencia y la verdad que eso también nos ayuda a las personas que te tenemos cerca y que ya una vez que uno conoce a una persona con tanto poder y que lo lleva así, es discernir, ¿no? Discernir cuando después algo no te resuena o una persona quizás hace uso de ese poder sin hablar mal de nadie, pero quizás esto que vos decías, hay mucha necesidad, hay muchas personas que están buscando una respuesta, una guía, y es importante que entiendan quizás que sí y que no. ¿Qué mencionarías vos como quizás una bandera roja de alguien que te dice, bueno, yo te voy a ser medio no vidente? ¿Y qué nos puedes resonar? Decir, bueno, no, acá no me meto o no permito, no de esta confianza. Adoro tus preguntas porque me haces muy fácil el trabajo. Gracias. Bueno, voy a volver a repetir que la mediunidad es algo que, como todos tenemos, no deberíamos necesitar la ayuda desesperada de otros. Somos humanos, sí necesitamos el abrazo, la compañía, la escucha, sí necesitamos como ser humano esa contención, pero de ahí a una necesidad desesperada, si pudiéramos hacer uso de los dones que tenemos, solo se vuelve una necesidad ocasional, pero no una necesidad desesperada. Cuando aparece la desesperación, generalmente sucede porque dejé de creer en mí. Cada individuo deja de creer en sí mismo, entonces cree que hay otro que tiene todo lo que yo necesito, como el poder. Y hay algo que está reñido con esto de la ayuda, ¿no? Aquel que se sienta poderoso por encima del otro no va a darle mucho, al contrario, va a darle poco, porque si no, ¿cómo brillaría yo si no tengo quien me mire? Sería la expresión, ¿no? Entonces, claro. En principio, para mí sería
y para mí es cada día enseñarle a las personas a encontrar sus dones y a hacerlos brillar y a usarlos, porque para eso están. Y todos los seres humanos tenemos muchísimos más dones que lastres. Pero hay muchos factores, como decía hace un momento, que hacen que uno se quede en los lastres. Entonces, antes de llegar a decir, yo tengo ayudas para dar, me encanta ponerme al servicio para decir, vos tienes dones para usar, para disfrutar de eso y para ayudarte. Cuanto más encontramos nuestros dones, ¿sabes qué es lo mágico? Que dejamos de necesitar y empezamos a elegir. Entonces, mi primera labor soy muy docente en eso, soy muy docente. Doy fe. Y me encanta poner al servicio al que necesite, al que quiera, al que busque, la lucecita. Ojo, no darle la papilla, sino ponerle la lucecita. Por eso hablo de fanús, que en algún momento explicaré, o si hace falta hablaremos de lo que es un fanús. Un farolito pequeño que da una lucecita para que vos veas dónde quieres dar el paso. Nadie puede darlo por vos. Entonces, si uno ve dónde va a poner el pie y el camino que quiere recorrer, ya empieza a necesitar menos y empieza a elegir. Entonces, para responder lo que me preguntabas, lo primero, me encanta difundir los dones que tenemos y ayudar a que la gente lo encuentre. Claro. Y como punto principal, para llenarse de esa luz propia. Así, de esa manera. Y cuando más felices somos, el mundo es un lugar mejor. Lo segundo, me preguntabas, y de una manera absolutamente directa y clara, y te lo agradezco, cuáles serían las banderas rojas para decir no caer en charlatanes, o justamente con una desesperación. Hay gente que llega y dice, yo me considero una persona inteligente, pero caí en manos de, o al contrario, me pasó tal cosa cuando estaba más vulnerable. Siempre, creo que entonces, todos tenemos. Cuando uno está desesperado, lo único que quiere es auxilio, soluciones, respuestas, y ahí se empieza a figurar, y eso es una confusión de decir, hay alguien que puede ver más allá de lo que yo no veo, pero en mi vida, no en su vida. Claro. Y esto es así como, espere, usted puede verlo. Esto se llama intuición. Y todos lo tenemos, todos nacimos con un caudal de intuición tan gigante que si quisiéramos podríamos sentarnos, achinar nuestros propios ojitos y mirar para adelante, mirar para atrás, como si no hubiera una barrera real de tiempo que nos limite, ¿no? ¿Cuándo empezamos a tener problemas? Cuando dejamos de escuchar la intuición y empezamos a razonar. Oh. Y lo segundo, cuando se empieza a poner grave la cosa y empezamos a entrar en desesperación, porque escuchando la razón me justifico los mandatos, justifico, bueno, una serie de cosas que pueden ser culturales, como decía hace un momento, y entonces no hago lo que siento, sino empiezo a hacer lo que debo. No estoy feliz, pero estoy eficiente. Y no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, sigo avanzando en un camino en el que está estrecho para mí, pero me sigo metiendo, así funciona en el individuo, hasta el punto en que dice, estoy tan apretado que no sé ni cómo salir, ni cómo me puse aquí. Ahí empieza la desesperación. Y ahí empieza uno a manotear lo que aparezca y de decir, alguien que vea por mí, alguien que me dé un resultado, alguien que vea para adelante, que visione, que anticipe, que prediga. Futurología. Y ahí se cae en todo lo que puedas imaginar. Que me diga, en 2 años va a estar todo bien, listo. Entonces ya me despreocupo, me quedo acá haciendo la plancha. Exactamente. Pero no va a pasar, porque seguís estando apretada y seguís estando aprisionada. Y no va a pasar nada más que endulzar tus oídos, pero no sucede lo que estás queriendo que suceda. Y ahí van a pasar muchas cosas, que te vas a sentir estafada, que te vas a sentir más desesperada, y ya vas a empezar a culpar al karma, a los maleficios, a cuánta cosa. En mi provincia se dice en gualicho. A los gualichos. Soy jujeña ahora. Sí. Pero cual, claro, bueno, me sacan, y bueno, no vamos a irnos por las ramas, pero que también aparecen todos los que te sacan los maleficios, los que te sacan el lenguaje. Exacto. Bueno, entonces también ahí es toda una rueda, ¿no? Sí. Que ahí quiero hacer un stop para ser clara y para ser directa. Así, a vuelo de pájaro, sin mucha preparación y como quien dice, como cachetada de loco, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Cualquier individuo que diga, ¿cómo hago yo para darme cuenta a dónde me estoy metiendo? En principio, las personas que
estamos un poquito más adelante en este caminito del saber, porque hoy me toca estar acá, pero quién sabe dónde me toca el día de mañana. Quizás el día de mañana sos vos quien me auxilie a mí. El principio de toda esta visión clara para quien está en esos estados, lo ideal es no llegar a esos estados, por eso digo que primero hay que cultivar sus propios dones, pero en el caso de que uno ya estuviera, cuando uno va a buscar a alguien, tiene que tener muy claro que lo que yo no haga por mí, otro no lo va a poder hacer. Entonces lo único que iré a buscar es un entendimiento, por sobre todas las cosas, una información que me diga dónde tengo yo mis herramientas para usarlas. Sería muy infantil pensar que una persona de afuera va a poder hacer algo por mí, aunque yo diga, tienes toda mi autorización, porque eso raya en el pensamiento mágico infantil. Pero si hay alguien que puede ver un poquito más que yo, que estoy conflictuado, atribulado, lo que fuera, el mejor síntoma, la mejor señal es cuando te dice, te doy las herramientas, te enseño a usarlas, pero las tenés que usar vos. Claro. Yo te pongo la lucecita para que vos mires el camino, pero lo tenés que transitar vos. Y eso es muy difícil. No es difícil. O sea, en el caso mío, en el que desde que tengo uso de razón, para mí hay cosas que son muy normales. Entonces siempre tengo la certeza de que tengo un farolito encendido, un fanús encendido, para que la gente vea el camino. Pero yo no lo transito, no lo puedo transitar, es ilógico, es irreal transitarlo. Entonces, una de las señales es cuando estoy frente a otra persona, si la otra persona toma el dominio y me dice, yo te hago, yo te soluciono, yo te lo engualicho, onda sicario, te lo saco del camino. Sí, y viene de la mano de, incluso de un calendario. En 30 días... Te lo firmo. Ya estás, con todo te lo alineado. Firmo, ahí vas a ser millonario, a empresario. Vuelve. Eso es un negocio para algunos que se aprovechan de la necesidad de otros. Entonces, cuando hay una sensación de que el otro, yo te lo soluciono, o sea, sobre mi vida, no sé ni cómo es el nombre de la otra persona, ni nada de eso, pero me está diciendo que se hace dueño de mi tiempo, de mi dolor y de todo, y no me dice que yo tengo nada que hacer más que pagar, hay que salir corriendo de ahí, porque ahí no vamos a encontrar cosas buenas. Otra señal, ¿quieres más señales o con esa te alcanza? No, yo creo que una más, ¿no? Porque ahí uno dice, bueno, pero yo estoy tan mal, me pongo en la parte de los que nos justificamos. Yo estoy tan mal que ahora no puedo solucionar. Bueno, ahora que alguien más quizás me ayude un poco. Bien, perfecta la pregunta, entonces va la segunda ayudita. Tenemos como 500.000, pero vamos a tomar esta segunda para ilustrar un poquito más. En general uno llega a ciertos lugares por recomendación, ¿cierto? Ay, esa es muy buena, sí. Ya sé por dónde va. Entonces vos decís, me la recomendó fulana de tal y yo vengo desesperada. Y no sé muy bien, pero me la recomendó fulana de tal, que es amiga mía o que es mi cuñado o lo que fuera. Porque vive enquilombada, endeudada, traicionada, todo lo que termina en hada. Y vengo acá. Si vos te pensás 2 minutitos, te detenés y decís, che, esta joya, la que me recomendó está bien, está feliz, usa la palabra feliz. Está feliz con lo que es, con lo que hace, con lo que tiene. Algo bueno recibió y de verdad no volvió a pasar por el mismo dolor, la misma tragedia, la misma cuestión. Ella es mi referente, no la persona que le vengo a pagar ni le vengo a consultar, sino quien me la recomendó. Entonces, sí, eso es verdad. Si en esto la persona que me recomendó te dice, mira, tengo 5 para recomendarte, esta no me dio resultados, pero igual vuelvo porque es buena y es barata. Voy a esto porque, esa me queda cerca. Voy a esta, es una divina, te invita a café. O sea, cuando vos empezás a escuchar con atención, que en general, voy a repetir, Majo, en un momento de desesperación todos estos cuidados caen porque te arrolla el dolor, la necesidad. Por eso la gente se vuelve muy vulnerable. Claro. Cuando llegas a un lugar por recomendación, lo primero que tienes que mirar es al recomendador. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, cuando ves que el recomendador está feliz, no dije millonario, no dije empresario, sino que está feliz, es porque encontró un camino que le hizo bien. Claro. A partir de ahí, tu experiencia no quiere decir con la persona a la que vos acudas que tenga que ser con el mismo resultado.
Claro. Porque quizás la persona que vino y te recomendó encontró lo que buscaba en sí misma. Claro. Y quizás lo que vos vienes es, no, yo como una lavandería, te dejo la cosa sucia, decime cuándo la paso a buscar, Claro, sí, sí. etcétera. ¿Se entiende? Sí, totalmente. De hecho, digamos, esto que vos de una forma que lo ayudás, que en algún momento estaría bueno también hablarlo un poco más, que es el fanús, que es ese farolito, es la guía. Creo que uno que está un poco acostumbrado a que te disipen todas las dudas y no quedar la responsabilidad después de trabajar sobre eso. Exacto. A veces, y he conocido también personas que han ido al fanús y salen como hasta enojadas, ¿no? Sí, Y yo sí. ahora me tengo que encargar yo. O me dijo algo que yo ya sabía, que más me resonaba, pero encima me dice que ese es mi problema. Y vos decís, ¿y ese problema de quién depende? De mí. Y a veces te enoja un poco eso. O sea, no salís como defraudadísima, contenta. sí. Decís, Enojada, ay, no, ahora sí. todo lo que me tengo que encargar, lo que me tengo que hacer cargo de solucionar para no repetir. Porque de alguna manera, si bien una vez lo presiente, es algo que cuando te lo dicen decís, es claramente va por ese lado, o sea, no te queda duda. Yo creo que eso es lo que destaco más de cada Sí, charla o cada y volvemos día. a la intuición. Es que uno dice, yo ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabías? Porque te hubieras escuchado más y te hubieras creído más. ¿Qué pasó? La razón te lo tapó, el mandato te lo tapó, la lealtad te lo tapó, miles de factores que por eso yo me ocupo de acompañar estos procesos a través de talleres, y los he experimentado de mil maneras, ¿no? De viajar una noche viernes, suponte, a Tierra del Fuego para dictarlos, y el domingo estar en Córdoba, y el lunes estar en Tucumán, con la desesperación de dar las herramientas. Voy a repetir, de dar las herramientas para que la gente ande con su cajita de primeros auxilios, su cajita de herramientas, antes de que andar consultando. O sea, hay dos caminos muy fáciles. Yo me voy a poner en el lugar. Vamos a suponer que yo quiero fama y quiero dinero. Vamos a suponer que así fuera. Entonces, ¿para qué voy a viajar a dictar talleres? Si yo sé lo que sé, que paguen. Así yo les digo. Pero a mí no me deja nada eso adentro. O sea, Claro. mi conciencia es lo que más enfermaría. Y yo tengo un alma que es gigante y para algo lo tengo. Entonces, sí armo los viajes enloquecidos, pero para dictar talleres, para compartir, para enseñar y para enseñarle a la gente que todos tenemos superpoderes reales. Y creo que vos puedes dar testimonio. Te puedo dar una lista de gente que te puede decir, yo, te cuento de mis poderes que son reales, que son, no de mis poderes, sino que cada uno puede hablar de sus poderes, de sus dones, esa es la palabra correcta, que es el primer paso para evitarse los caminos de estafa, de dolor y demás. El punto es, cuando ya estás en eso, ¿cómo salimos de esto? Y la intención siempre es despacio. Bien. Escúchate, porque la intuición nunca la perdemos, que es lo que acabas de decir vos súper acertadamente. Si vos te quedas un ratito con vos sabés lo que es bueno para vos, créetelo, porque eso te está mandando, ese es el timón del alma que te dice, es por acá, confía. ¿Cómo cuesta, no? Confiar en... Porque uno, a ver, es un pensamiento, es algo que te llega y confiar. Y en esto que, volviendo también a lo que es la mediunidad, que decías que es un don que todos tenemos. Sí. ¿Dónde está la mía? Devuelvan. Bueno, vamos a ver si... Pero, entonces ahí se nace, se hace, o sea, se puede uno, me imagino que si lo tenemos, uno puede desarrollarlo. Exacto. Sí. En tu caso, vos, desde que nacés, ¿te encontraste con este don? ¿Cómo lo descubriste? Dos respuestas te quiero dar, porque me parece súper interesante esto que dijiste, si todos lo tenemos, ¿dónde está mi mediunidad? Es lo mismo que sucede cuando la gente dice, yo vine porque quería hablar con mi papá que está fallecido, o quería preguntarle a mi hermana que tuvo un accidente, o hay gente que se acerca y te dice, extraño mucho a mi mascota que vivió conmigo 22 años y yo quiero saber si está bien. Que parece un chiste, pero no es un chiste, porque todos los seres vivos que tenemos alma, no nos miramos todos francamente como para decir yo superior humano, vos inferior mascota, todos tenemos muchísimo amor como el combustible, ¿no? Sí. Entonces,
¿Dónde está la mediumnidad de cada uno? Para empezar, quiero explicar lo que es la mediumnidad. Es el don, es la puerta del alma, es las memorias que guardamos en ella y toda la luminosidad que le podríamos llamar amor. Amor para dar, amor propio, amor disponible para recibirlo, empatía. Todas las palabras que puedan salir cuando yo quiero hablar del alma son virtuosas, no hay una cosa negativa. Entonces, aún a gentes que han sido genocidas universalmente, nadie nace malo, eso hay que grabárselo, nadie nace malo, porque todos venimos de un mismo lugar. Y del lugar que venimos estamos hechos, te juro, y esto yo lo veo y lo sé, lo puedo firmar. Ojalá, yo siempre digo que alguien, por favor, invente un anteojo para que se vea lo que se puede ver desde este lugar, ¿no? Venimos de un lugar maravilloso, bañadísimo de amor. Entonces nadie nace malo. ¿Y cómo sucede la cosa? Que hay gente que se vuelve tan mala. Por lo que dije, voy a repetir. A veces por lo cultural, por lo religioso, por lo social. Y también por esto de los mandatos en los que uno se frustra y en vez de atender el dolor, la cosa pendiente propia, empieza a buscar culpables. Por esa misma razón vamos a buscar a alguien que diga, vos decime la posta porque yo te estoy pagando. Si te equivocás, vos tenés la culpa de mi desgracia. Entonces siempre somos humanos tendiendo a frágiles, pero por suerte no todos. Entonces la mediumnidad es mirar sin los ojos de la cara. Es entender sin la lógica ni la razón. Es sentir sin ponerlo en un justificativo. Si yo te resumo todo esto, la palabra más simple que puedes entender sería, es un sinónimo de intuición. Ahora, habla con 10 personas y preguntale a las 10 personas, después ponerlo en una encuesta en tu podcast, ¿quién se maneja con su propia intuición y que cuando lo intuyó y le hizo caso y lo llevó a cabo, una sola que te diga que le haya ido mal? Y aquí hacemos un stop, que diga, no, porque yo quería el rubio que estaba justo en la esquina de la barra, seguí mi intuición. Momento, ¿usted sabe que su intuición era el antojo y el deseo? Claro. ¿Ah? Guardemos esa diferencia. Y fui y me rebotó porque el tipo estaba en otra y me falló la intuición. Momento, vuelvo al punto. Usted sí, fue a su razón, a su deseo, a su antojo, o dejó que fluya su intuición. Difícilmente encuentres a una persona que, poniéndose a pensar un ratito esto, te diga, cuando yo seguí mi intuición me fue muy mal. Difícilmente. Para eso hay que saber diferenciar la intuición y regarla, ¿no? O sea, darle el lugar. Sí. Entonces, cuando uno sigue su intuición, está en un lugar precioso que es el alma. Y vos sabés que en ese lugar no tenemos permiso para juzgar, ni criticar a otro, ni andar hurgando en vida ajena. No podemos ser humanos. O sea, claro, alma. No, porque hay algo muy lindo que se te pone delante, que es la cosa más preciosa que puedes encontrar en el mundo. Vos misma, frente a vos misma. Y eso, cuando te encuentras de frente, ¿cómo irías a juzgar a otros si te tienes que atender vos? ¿Cómo irías a pedir que otro desaparezca del mapa para que vos seas feliz? Si vos tenés un mundo igual que el otro, o sea, no necesitamos sacrificar a otros o juzgar a otros para ser felices. Cuando se te pone delante todo tu yo y todas tus versiones, tenés para entretenerte 15 veranos con vos mismo y empieza un camino precioso que es, me estoy ocupando de mí. Y vos sabés que ese es el punto donde dije hace rato que uno empieza a necesitar menos y a elegir más. Entonces la mediumnidad, por eso repito, lo tenemos todos. Algunos más ocupados en dejarlas al fondo para encontrar culpables de todos sus asuntos de la vida. Uh-huh. Y otros dicen, déjame trabajar un poquito más conmigo, que tengo todas las virtudes y los dones que necesito. Eso es la mediumnidad. Entonces, respondiéndote qué pasa conmigo, yo desde que tengo uso de razón, tengo vivencias que son muy particulares, que sí las tomé como normal. Nunca me las cuestioné.
Entonces, si hablo de esto es que desde muy chiquita podía jugar a cosas muy raras como volar. Ah, el sueño de todos. Sí, sí, sí. Entonces, para mí era normal. Volar. A Volar. ver, nos Entonces, podemos explayar. yo me puedo acordar de cosas que sucedían cuando estaba en la panza de mi mamá, de conversaciones, de detalles, de disposición de los muebles, de personas, de situaciones domésticas cuando estaba en la panza de mi mamá. Entonces, cuando yo fui un poquito más grande y podía hablar claramente todo, eh, ponele que ya quizás desde los 13 años los cuestionamientos con mi mamá eran: mami, ¿por qué regalaste tal bata que habías comprado en tal lugar si era hermosa? Yo la quería para mí. Y mi mamá me decía: hija, esa bata la regalé cuando vos todavía estabas en mi panza. Sí, por eso te estoy diciendo, porque Ay, estoy no te... mirando. Entonces, hablamos de cosas que uno puede verificarlas, ¿no? Verificar Claro, en mi claro. caso Sí. personal. Pero también me pasaba que yo tenía la certeza de que el tiempo no era ni adelante ni atrás, ni antes ni después, ni presente o futuro, ni presente y pasado. Entonces, para mí era cuando vos eras, en mis conversaciones de Claro. niña, cuando vos eras. Y veía, sin entender mucho, por qué algunos adultos se asustaban terriblemente No, de claramente. cómo estás diciendo cuando yo era, o sea, cuando todavía no tenía filtros, tampoco los tengo Ellos ahora, ¿no? pensaban, bueno, todavía no sabe los tiempos verbales. Sí. Claro, todavía, pero está aprendiendo a hablar. Sí, y entonces era, o cuando decía, porque cuando vos te cases y tengas los 3 hijos que vas a tener, Ay, no te entonces puedo creer. me han pasado muchas cosas, como por ejemplo, de chiquita tuve la fortuna de tener padres muy diversos, o sea, mi papá es libanés y mi mamá es polaca. Entonces el choque cultural era inmenso. Y sus formas de ver la vida también, y a raíz de sus fe y de sus creencias. Entonces yo tuve la fortuna de que mis papás me pusieron a estudiar en un colegio religioso, en donde conflictó muchas monjas, en un colegio religioso que era semipupila, o sea, entraba a la mañana, salía a la tarde. Claro. Y para mí era un placer, porque el colegio eran unas monjas francesas que tenían en el campus, porque era muy grande, un geriátrico, o sea, un hogar de ancianos, así le llamábamos, un hogar de ancianos, y un orfanatorio, un lugar donde habían niños que no tenían familiares. Y para mí era el colegio justo, porque yo ya sabía lo que iba a pasar con cada uno. Entonces yo disfrutaba mucho de ir a la escuela espontáneamente a ayudar, sobre todo en el orfanatorio, porque ahí había mucha vida. Entonces me gustaba mucho decir, por ejemplo: Sofía, cuando vos seas médica, y Ay, Sofía tenía divino. quizás 12 años y yo tenía 5. Y además con un panorama, lo que es un orfanato, ¿no? Que a veces Sí, cuesta la esperanza o el, bueno. y en el hogar de los ancianos, para mí, era el lugar, parecía que yo me cambiaba de ropa, porque cuando me tocaba, porque teníamos labores, Claro, entre eran uno y el labores, otro. como éramos niñas de escuela, de monjas, teníamos que hacer labores, ir a enseñar, ir a ayudar, siendo chiquitos, o sea, ayudar a lavar la fruta, Claro, claro. esas cosas. Pero cuando iba al hogar de ancianos era para mí la tranquilidad de sentarme con algunos, Donatilio, supongamos, que viene a mi memoria, para decirle todo lo que iba a estar bien y cómo iba a suceder que alguien lo estaba pensando y nombraba a su familiar que lo estaba pensando, que lo estaba extrañando, y que pronto se iban a encontrar y que va a ser una cosa muy linda. Yo estaba hablando de la muerte de Donatilio de esta manera. Entonces era darle un aliento y darle una esperanza de que todo lo que iba a suceder iba a ser amorosísimo, e iba a ser una cosa como un paso hasta deseado, porque había alguien que me quería del otro lado. Eso era lo que yo quería Claro, que a él le claro. quede clarísimo, que había alguien que lo esperaba, que iba a ser un tiempo de regocijo, el abrazo, el encuentro y todo esto. Yo
tendría 6 años, 7 años, estando en la escuela primaria. Entonces, a raíz de esto, y era lo que vos me preguntaste hace un momento, así como busco de dar las noticias. Yo nunca tengo malas noticias, siempre tengo las mejores cosas para decir porque hay mucho de eso. Pero esto me llevó a que las monjas dijeran a mi mamá que me tenían que exorcizar. Claro, no, pero sí. Lo iba a decir como broma, pero... No, sí. Entonces yo pasé por muchos procesos. Tuve al padre Juárez que me exorcizó. O sea, y vos al padre Juan una de las cosas que yo recuerdo... ¿No usabas de ese poder como por lo menos para decirle a ellas algo que les resuene y que ellas puedan... Primero, vamos a aclarar. aclarar. No, no era querer convencer a nadie. No, claro. Primero vamos a aclarar. No es un poder. Pues yo sigo perdón, diciendo que vuelo, pero vuelo a mi manera. Y ya voy a hablar de eso. Pero cuando hay un grupo de adultos que son directivos, maestros y demás, el niño solo es niño. Claro. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ay, yo tendría que hablar de tantas cosas. Pero la gente que elige usar un hábito, yo estoy hablando muchísimo tiempo atrás, sí. Ahora es distinto porque ahora las monjas no tienen un hábito de ropa, quiero decir, distintiva. Yo ya pasé los 60, entonces puedo hablar de tiempos medievales en los que el hábito de las monjas era un distintivo de cuidado, mírame bien, porque yo tengo un aviso puesto en la cabeza, la cofia, y en mi hábito. Esto del ropaje hablaba de una forma de sentir, de ser y de haber tomado la decisión de ponerse en un claustro con estructuras mentales muy apegadas a una religión. Y yo siempre separo, en algún momento hablaremos de la diferencia entre fe y religión, pero para que vos te imagines que las monjas en el colegio donde yo estaba usaban el uniforme, su hábito era de azul profundo, casi tirando a negro, y su cofia tenía una cajita que, como si fuera, en vez de ser una vincha redonda, era cuadrada. Entonces, yo niña decía, la caja en la cabeza te contiene el pensamiento. Sí lo dije muchas veces y me tuve que ir a la dirección, porque se veía la cajita y se veía el velo. Entonces, parte de los exorcismos, y hoy lo cuento con risa, ¿no? Así llegaste al exorcismo después de... Sí. Parte del exorcismo era ponerme a rezar frente a la Virgen con una flor de ofrenda. Bueno, eso tiene parte, las religiones tienen ofrendas y adoraciones también. Entonces era poner una flor frente a la Virgen que tenía que ser blanca, no podía ser de otro color. Claro. Limpieza. Y rezar de rodillas, tampoco sentada, por más que fuera una niña, porque es imploración. Y decirle que todo lo que está mal se lo dejo aquí, en esta flor que está ofrendada en un florerito durante 7 días, y entonces a los 7 días habían 7 flores con la misma agua, con los mismos rezos, y el 7º día me tenía que tomar el agua del florero. Era parte del exorcismo. Imagínate vos, ¿a quién le podrías discutir? Eso iba a funcionar para que dejes de hablar. Sí. Así que no, yo hoy lo tomo como recuerdos de mi infancia tan colorida que me fortalecieron en que sí soy diferente. Por eso puedo volar. Vamos a volar. Yo quiero esa parte. ¿Cómo era el suceso? Para empezar, suceso que comenzó, pero lo puedes seguir. Sí, lo sigo haciendo siempre. O sea, es imposible no hacerlo. No es imposible hacerlo. Además, ahora cuando te lo explique vas a entender. Mira, cuando yo tengo recuerdos, vuelvo a repetir, sin límites de tiempo. Entonces, en algunos tiempos, cuando yo tenía 7 años, escribí cuadernitos y cuadernitos y cuadernitos de mi mamá, que era una maestra alfabetizadora, siempre la admiré por eso. Entonces ella tenía muchos cuadernos en blanco para darle a sus adultos, y yo le robaba esos cuadernos para escribir con 7 años sobre mis memorias en el Egipto Rojo. Así determinado, el Egipto Rojo. Y escribía y describía y ponía los detalles de los pectorales y los nombres y los olores del bajur que se sentía y de dónde venía, y ponía tantas razones. Compulsivamente escribía en esos cuadernitos porque yo me acordaba perfectamente, pero podía viajar. Para mí eso era viajar como sea,
como quisiera, o sea, no había una limitación. Entonces podía escribir en todos mis cuadernos cuando yo estaba en el Valle de la Fertilidad, podía escribir cuando era el séptimo de la generación que avistaba el Valle de la Fertilidad, podía describir de dónde habían venido mis 12 generaciones anteriores, cómo era la textura de la tela, y estoy hablando que incluso veía el cosmos y con 7 años hablaba del cosmos como mi casa, bueno, eran tiempos en los que era el piano, yo toco el piano desde los 3 años, y la escritura y los juegos, unos juegos muy desafiantes, iba a decir muy atrevidos, pero hoy la palabra atrevidos tiene otra connotación, muy desafiantes. Entonces volar para mí era un juego. Y mi primera maestra adorable, que creo que es la que me ayudó a que yo encaje en lo mío, no en la sociedad, es la que me dijo: sé vos. Fue mi bisabuela, mi gran maestra. ¿Su nombre? Dionisia. Dionisia. Mi bisabuela, yo le digo abuela Dionisia. Ella para mí fue mi amparo, mi manto, mi pista de despegue. Entonces vivíamos, yo nací en Santiago del Estero, el sur, cerquita de Santa Fe, en una comunidad árabe, en la que estaba Abdenur, Nasser, Abdallah, Nasif, todas las familias árabes una al lado de la otra. Entonces también con esto era un poco difícil, con creencias, con fe. Y ojo, convivíamos con las familias de los judíos, que en ese momento, así la palabra dicha ni siquiera era peyorativa. Convivíamos muy bien, éramos una comunidad muy amorosa, todos hacían de padres de todos, todos hacíamos de hijos de todos. Muy tribu. Muy tribu. Entonces, por eso digo que yo no nací en una ciudad de academia o de formaciones académicas, donde el trabajo era realmente con el propósito de brindar cosa buena a la familia y a los hijos. Entonces había una cultura del trabajo. Sí. Y mi casa, tengo la bendición y alabo mucho las labores de mis padres, era una casa grande, muy grande, muy grande, muy grande, que incluso tenía una parte de finca, con una piscina, un lujo inmenso, con unos parrales que hacían de toldo para la piscina, para la pileta. Entonces, la casa era grande y era muy fresca. Y si te estoy hablando del sur de Santiago del Estero, nunca vamos a hablar de menos de 50 grados en el verano. Ser fresca es un lujo. Es lujo, por supuesto lo estoy diciendo. Entonces, jugaba yo en las siestas, porque se hace en un lugar de calor a la siesta cuando sos niño. Dormir la siesta. Obvio. ¿Y es tu decisión o es un mandato familiar? ¿Qué dices? Qué difícil. Mandato, porque ya no queda nadie. Porque hay un ojota en la mano y te dice, anda a dormir o te ojoteo. No, es verdad. Es verdad, uno cuando es chico no sé si tiene tantas ganas, pero hay que hacerlo para no molestar al resto. Es más, cuando todos los grandes se van a dormir, vos empezás tus viajes a la heladera, a buscar si hay cosas ricas, o que pase el heladero también. ¿Sí? Sí. Me está describiendo todo lo que hacía en el pueblo. Sí. Bueno, entonces, cuando yo era chica, con esas siestas tan obligadas de calor, yo salía a volar, y era literal. Yo dejaba mi cuerpo en la cama y salía a volar por donde yo quisiera, literal. Me divertía mucho con eso, porque literalmente haces lo que te imaginas que haces cuando volas. Hasta que un día me encontré con mi bisabuela de pie. Y yo dije, no me ve, porque yo dije mi cuerpo en la cama. Yo debo haber tenido como casi 4 años. Y lo que me sacó de esa picardía fue que me dijo, sí te estoy viendo. Y yo dije, ¿vos me estás viendo a mí? Porque yo sabía perfectamente, una de mis cosas favoritas era, había un perro salchicha y un loro en mi casa. Y mis juegos de niña era pasar muy cerquita del loro para que grite. Y también pasar muy cerquita del lomo del salchicha, que estaba durmiendo porque era siesta, para que se incorpore. Era mi diversión. Y pasar cerca de las cortinas para que se muevan. Entonces, cuando dije yo... Perdón, el loro, el perro, ¿no te llegaban a ver?
Nos veíamos, yo siento que me veía como, al día de hoy sí sé que nos veíamos. Ah, claro, Sí, ellos sí, sí, perciben, sí, al ellos día de hoy ven. sí. Pero era como, es normal que nos veamos, ¿por qué no nos veríamos? Claro, para ellos es normal. Es normal. Para mí era normal de por qué no nos vamos a ver si nos estamos viendo. Lo que sí era, yo tenía la duda si mi mamá o mi papá me veían porque yo hacía esa picardía también, de entrar a su habitación, ellos dormían con la puerta cerrada, para verlos dormir. Pero no me paraba al lado de la cama, sino que es como si volara desde el techo, los veía. Y me causaba mucha gracia, porque parecían tan buenos Dormidos. dormidos, que no me retaban para que vaya a la cama. Y el apuro que era cuando alguno respiraba fuerte, por miedo de que se despierten y me vean, entonces de salirme de ese lugar. Y yo tenía la duda si me veían o no, pero me saqué la duda con mi bisabuela cuando me dijo, yo sí te veo, pero con cara de enojada. Y entonces ahí dije yo, algo está mal, y me quedé como... Me está saliendo mal este truco. Sí, Decías, antes sí, me salía bien, sí, nadie me veía. conflictué, de verdad me conflictué. Entonces, Estamos hablando de que tenías 4 casi años. 4 años, Claro, sí, casi 4 años. Entonces, cuando me dijo, anda a la cama y vamos a hablar. Anda a la cama, busca tu cuerpo y ven a buscarme. Y dije yo, me está viendo de verdad, porque está sabiendo que yo dejé el cuerpo en la cama. Entonces, cuando fui a buscar mi cuerpo, siempre repito esto porque me quedó como grabado a fuego, el ruido de las patitas descalzas en la baldosa en el silencio de la siesta. Claro, yo tenía mi cuerpo y dije, pero ella también vuela. Entonces fui como desesperada a decirle, yo te vi, vos también volás. Si vos me viste es porque Sí. las dos nos encontramos y las dos estábamos Claro, en el esa mismo fue lugar. creo que mi primera revelación de que es normal. Esto es normal. Entonces ella me dijo, claro que vuelo. Claro que vuelo. Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy bien. Y ahí empezó una especie de instrucción, voy a decir, qué increíble. de la mano de la mejor, de la mano de la que más me cuidaría. Y fue todo un proceso en el que, doy un ejemplo nada más para poder después explicarte lo que me preguntabas. Mi abuela me decía, vas a ir a tu cama, lo vas a hacer siempre cuando yo te mande, sola no. Después entendí muchas cosas, por qué sola no. Entonces me decía, vas a ir a tu cama. En mi habitación tenía mi cama y la de mi hermana. En otra habitación dormía mi hermano varón. Y en otra habitación dormía mi bisabuela y en otra habitación mis papás. Entonces me decía, calladita, dejas tu cuerpo ahí, que no se despierte tu hermana, y me venís volando. Creo que eso me dio la confianza cuando me decía, venís volando a mirarme. Y fíjate bien lo que voy a hacer. Después que veas lo que voy a hacer, vas rápido. Buscas tu cuerpo y venís a contarme. Tu cuerpo. Sí. Y venís a contarme qué estaba haciendo yo. Ese lenguaje era común para mí, era normal. Después era como una escuela en casa de... Sí. O sea, después me asusté mucho cuando yo hablaba de esto así. Claro. Y la pasé muy mal. Entonces, ¿qué hacía yo? Dejaba mi cuerpo, estaba ansiosa, y venía volando a verla a mi abuela, y ahí pasaban muchas cosas. Algunas las he contado por ahí en otros relatos, pero vuelvo a contar algunas, en las que yo veía que mi abuela me veía venir, como cerciorándose, y me veía como diciendo, ahora que me ves, mira. Levantaba su almohada y sacaba una flor de tela, Sí. se la ponía en la oreja, tenía un pelo larguísimo plateado, me coqueteaba con el pelo y me decía, fuera, vaya. Vaya el cuerpo. Y yo le escuchaba que me decía, vaya, vaya, vaya. Y me encantaba hacerla que me iba para volver a mirarla. Y yo veía cómo se sacaba la flor apurada, como diciendo, ¿dónde la escondo? Y yo me quedaba a espiar. Entonces iba, buscaba mi cuerpo. Ahí venía con mi patita, tiqui, 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 y le decía, ¿y la flor? ¿Qué flor? La que te pusiste acá. ¿Vos ves alguna flor acá? Me decía. No, pero la tenías bajo la almohada. Fíjate. Claro, ahí no estaba. Yo te vi donde la guardaste, le decía. Yo no guardé ninguna flor, sí la guardaste. Y buscaba a donde ella la había guardado. Entonces se reía. Prueba pasada, sí, era. Esto jugaba todo el tiempo. Y entonces fueron creciendo estas enseñanzas en otras cuestiones en la que el volar se hizo necesario en muchos casos para ayudar a mucha gente. Para mí fue normal. Entonces, cuando yo decía que todos los chicos volaban,
recibía unos tratos poco apropiados. No, claro, desde el exorcismo hasta... Sí, bueno, sí. hoy en día también es difícil hablar de ciertos temas, no todos lo toman bien. Bueno, eso creo que es algo con lo cual vos conviviste, sobre todo encima en este don. Pero esto, me surgen miles de preguntas, yo creo que a todos. Volar, pero entonces, ¿esto cómo se manifiesta? O sea, cuando vos decís, por ejemplo, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo se manifiesta un poco esta mediunidad en el sentido de ves imágenes, escuchás voces, Ajá. todo eso? Ya en el plano mismo de la mediumnidad, me dices. Sí, por ejemplo, esto que vos decías cuando, por ejemplo, si yo me ves, no vamos a hablar de mí porque yo igual pregunto, porque sé que ella es prudente, pero vos estás viendo mi alma, o sea, si querés abrir yo te el lo canal. explico, te ahorro la pregunta. Dale, para. ¿Cómo se ve cuando se ve desde cuando este lugar? Se ve, ¿Sí? Si ves otras versiones, las Sí. generaciones, Sí. cómo... Bueno, primero vamos a aclarar que los dones que tenemos todos los seres humanos, así como hay distintos color de ojos, distinto color de pelo, distinto tez, en la mediunidad nuestros dones también son diferentes, que los podemos cultivar. Por eso voy a poner una escuela para adultos que se aprendan a conocer. Y digo para adultos porque para los chicos hay más chances. Para el adulto hay que como cincelarlo, ¿no? Para que deje sus estructuras. Vamos. Entonces, cuando hablamos de la mediunidad, no hay una forma única, ni una buena ni una mala. Entonces, yo te voy a contar de la diversidad que hay. Hay gente que todo está basado, voy a repetirlo, vamos a escribirlo y vamos a preguntar después a tus seguidores si entendieron que todo parte de la intuición, porque si vos no partís de la intuición, respetándotela, buscándola y encontrándola en vos, no hay magia. Harry Potter es un personaje, no vamos a confundir. Por supuesto. Ahora, yo creo que nos estamos preguntando, ¿no? Sí. Qué difícil apagar la cabeza. Sí. Escuchar la intuición y lo que nos falta para llegar a volar. Sí, por eso dije que en algún momento sería bueno hablar de la diferencia entre fe y religión, porque la gente la confunde y la religión está puesta la confianza en otro, claro. Y viene de una lista de pedidos, de sacrificios, lo quiero repetir, de sacrificios y de... arrodillarse, tomarse el agua del florero. Sí. Sacrificios como sinónimo de merecimiento. Si no te sacrificas, no te lo mereces. Y yo diferencio religión y respeto. He estudiado muchísimas religiones y conozco un montón de muchísimos temas y nunca va a ser suficiente, siempre se puede aprender un poco más. Por eso digo que las respeto. Pero para mí la fe es lo fundamental. Y muchísima gente confunde fe con religión y una es una autopista y la otra es una avenida. Entonces, cuando hablamos de intuición, hablamos de la fe. Por eso otro día, si querés, me invitás y hablamos de fe. Yo creo que no nos vamos más de aquí, Yasmín. Vamos a hacer de aquí todos 2026, porque la verdad que sí, lo que sucede es que cada tema también después deriva en más temas que uno quiere entender. Yo voy a estar las veces que me llames. Gracias. Cada vez que quieras estaré por acá. Siempre hay un espacio para difundir. Y esto es lo que digo, ¿no? Yo trabajo muchísimo y no solamente trabajo con esto, sino que soy docente, tengo mis empresas, o sea, tengo una vida bastante tranquila, acomodada, en el sentido de la labor. No estoy hablando de la cuestión económica ni financiera porque a nadie le importa, sino digo que estoy ocupada y que también me hago el tiempo suficiente para la mediumnidad. Entonces, volvamos al tema. Hay gente que al escuchar su intuición, su mediumnidad se manifiesta en los olores. Entonces, cuando se acercan a las personas, le huelen. No es que te está oliendo, sino yo de todo el abanico que te voy a mostrar, que pueden ser factores que determinan la mediumnidad muy lista para ser disfrutada, yo tengo todo este abanico que yo digo que no es una virtud, sino que es un peso tremendo.
O sea, vos de estos que estás por mencionar, lo tenés. O sea, Yo vos, lo tengo. Yo vos lo tengo tenés, no porque lo pida, sino lo porque tenés. de hecho Sí. tengo una misión. Por eso también uso la mediumnidad. Sí, para ayudar a la gente, a empresas y a personas que tienen dificultades, pero colaboro muchísimo. Colaboro con la ciencia, con gente trasplantada, colaboro con antropología, con arqueología, colaboro con la lectura de las ruinas, que eso se llama arqueoenergía, para justificar algunos hallazgos que no la ciencia se ve limitada, o con algunas cuestiones en las que la ciencia dice, hicimos el trasplante, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero no está reaccionando la persona, el órgano sí, y todo esto tiene una energía. Entonces, voy a contarte yo que hago la aclaración porque la mediumnidad es una herramienta para mí que me permite llegar a todos y a muchos. Tengo un centro de rehabilitación también para gente con diversidad neurológica. Entonces, la uso en este sentido, hablando de lo que me preguntaste al principio, porque ¿no? también está bueno que lo menciones porque, bueno, es tan cortito el espacio y el tiempo que tenemos, pero esto de que a veces uno por ahí lo piensa la mediunidad como lo divertido, lo curioso del tema, de la vida, bueno, me quiero una guía, pero también existe todo esto, este labor que vos hacés que es Sí, hay que importantísimo y profundo y bueno. Hay que estar primero nutrido de uno Sí. mismo, porque es lo principal. Fuerte. Si uno no está en uno mismo, no tiene nada para dar. Entonces, estar en uno mismo te lleva todo el amor, el tiempo y la energía preciosa para poder dar. Si no, siempre andas pidiendo afuera. Vamos al punto. Mira cómo nos desviamos tan fácilmente. Encima, ¿Necesitas? no, vamos a seguir porque unos minutitos más, pero Bueno, sigamos. y vamos a seguir teniéndote y vamos a seguir profundizando Sí, me en dispongo estos temas, con todo por gusto supuesto. para difundir. Vos tienes una voz puente y creo que sos la persona indicada, porque sos una persona que vive en la modernidad y tienes el respeto de lo ancestral. No descartas uno por otro. Entonces lo tienes en una convivencia. Tu labor física, tu trabajo, tu profesión te hace mirar al mundo con los ojos de la ecología, con los ojos del reciclaje, con los ojos del valor de lo que ya fue, ahora no es, pero tiene que volver a ser para ser útil. Entonces estás con un pie en la vida consumista y tecnológica, pero tu puente es esto de darle la oportunidad de nuevo, la segunda oportunidad, así sea una lata, así sea un cartón, así sea aquello que no todo tiene que nacer para ser útil y después convertirse en algo malo, sino todo lo podemos reversionar, reciclar. Entonces, sos la voz puente indicada, no estás ni siquiera en el extremo de lo que malamente a veces se llama espiritualidad. Otro tema a anotar, a hablar un día, que es ser espiritual. Y no estás tampoco en el otro de, no, yo boxeo estos temas porque soy incrédulo. O sea, estás, literalmente, sos el puente ideal que puede conectar las orillas, ¿no? Acercar las distancias. Hay gente que en la mediunidad huele. Entonces, si lo empezás a ser consciente y lo empezás a atender, otro día vamos a hablar de lo que podemos desarrollar, pero voy a lo directo. Oler, hay gente que solo huele, hay gente que solo ve, hay gente que solo escucha, hay gente que necesita mover la mano porque es una quinesis, o sea, un movimiento para escribir o para rayar. Algunas veces en algunos programas televisivos vos ves que hablan de medium, ponen un papel y la persona solo está rayando, se llama quinesis, o sea, necesita el movimiento. Otros necesitan cantar. Para eso hacen mantras porque entran en una vibración que necesitan un espacio, necesitan un lugar, necesitan tiempo, necesitan respirar, necesitan acomodar el cuerpo como instrumento. Otros en movimientos que son casi hipnóticos de caminar, de ir y venir. Otros necesitan el tacto, tocar un objeto de personas o de una vivienda. Algunas cuestiones de la mediumnidad solo se relaciona con animales. Hay gente que solamente se conecta con animales. Claro. Hay otras formas de mediumnidad que es solamente con cosas que parecen inanimadas, como pueden ser las propiedades, las empresas, los autos, las adquisiciones.
Otros solamente tienen en la palma de sus manos la sensación de la curación, por eso también se dedican al Reiki y trabajan con personas enfermas físicamente y etcétera. Otros lo tienen que hacer sí o sí a través de plantas, de cosas que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, hay una diversidad tan grande que lo mágico de esto, ojalá lo pudieran entender todos los que te estén siguiendo en este podcast, que creo que va a estar muy bien recibido. Todos los seres humanos tenemos esos centros de poder adentro. Entonces, cuando alguien se permite escuchar su intuición, trabajarla desde ese lugar y desarrolla uno de los centros de poder, ya hace muchísimo por él mismo y por otros. Y en mi caso, bueno, otro día hablamos de mi caso. Ay. No, esto se nos hace corto, Jess, pero sí, bueno. Cierto. Me quedo con algunas... Sí, es que tu caso, no, pero contanos tu caso, aunque sea o es un muy anticipo. Largo, un Sí, anticipo. Un anticipo, siempre va a haber algo. Un pequeño anticipo y después lo desarrollamos, por supuesto, para que vos también no tengas que correr para contar tu caso, pero... A mí me sucede, vamos a hablar puntualmente de qué sucede cuando tenemos una sesión de mediunidad. Primero, no hay una sesión, porque sucede en cualquier parte, aquí, con vos, con Juan, con cualquiera. Es nuestro operador. Sí, con el operador que hace que perdón, esto salga no, pero mejor. Entró Yasmín y ya estaba comentándole. Yo dije, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo en una sesión, así no se asusta mucho la gente. Pero si alguien primero viene, es porque decidió. Viene, que puede ser físicamente, que puede ser de una manera remota. Yo trabajo mucho con gente de muchas partes del mundo. Trabajo con gente de Japón, con gente de Australia, de Finlandia, bueno, de muchos lugares muy diversos. Y acá también. No necesito estar en el lugar, quiero decir, ¿no? No necesito el contacto físico. ¿Y qué sucede cuando la persona viene a una sesión? Ya trae una predisposición para recibir algo. Bien. Eso lo sé en el minuto en el que me contacta, como también sé si viene a cuestionar todo y a decir, alguien tiene que tener la culpa, así que no me joda con que todo el mundo es lindo ni nada de eso. Tráeme al culpable, quiero su cabeza. Es difícil inventarte, mentirte, distraerte. No, es que sea, estás viendo, ¿no es cierto? O sea, yo te... Lo aclaro, sí, lo estoy viendo, pero no es que me mienten a mí porque yo soy una ilustre desconocida, sino es que la persona convive con su mentira y esa es su cadena que la va a atar a sus fracasos. Entonces, por ahí lo que primero me surge es, yo te doy una herramientita para que vos no tengas la necesidad de mentir, usala. Entonces, y le hago notar todo el daño que se causa cuando miente. O sea, sí lo puedo ver, no tengo la necesidad de decirlo. Entonces, ¿qué me pasa? Nada, pasan muchas cosas. La persona que está al frente, sea consultante o no, en el supermercado, en donde sea, viajo en un colectivo, en un subte, ni te cuento las conversaciones. En general, se me acercan los fallecidos de la persona. Okay. Y eso es muy fácil porque viene el fallecido de la persona y me dice decirle que me dan mensajes que en general son muy sanadores, muy aliviadores, muy reparadores. El problema no es eso. El problema es que si yo estoy en un lugar público, no conozco a una persona, no le puedo caer tipo show americano a decirle... A vos te murió un Damián que te dijo tal. Que te está diciendo tal. ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué me pasa? Yo me voy a poner en el zapato del otro en que está procesando quizás a 12 años del fallecimiento de la persona todavía su dolor. Que no me vino a pedir nada porque no está listo para recibirlo, porque tiene maneras de buscar, no soy yo la única persona que puedo ayudar, tiene maneras para encontrar el camino. Si no me lo está pidiendo... ¿Qué me hace pensar a mí que yo soy la iluminada que le traigo un mensaje que ni siquiera está esperando? Claro. Eso es invasivo, eso es frustrante para la persona que quizás lleva 8 años de terapia sin poder hablarlo al tema. Eso es un abuso. Por eso digo yo, nunca me vas a encontrar haciendo show invasivos. Claro. Buscaré la manera de darle la calma al fallecido
de que el mensaje le va a llegar en el momento oportuno, que sí lo estoy viendo, que recibo su mensaje, que quizás a veces recibo su dolor, porque mucha ¿Hablas gente... así como estás hablando conmigo? No O sea, necesito la voz. claro, Porque, pero es como sí. telepatía. O sea, digo, en la conversación hay un ida y vuelta Sí, con sí, los... sí, totalmente, sí, totalmente. Hay, no sé cómo decirlo, lo voy a decir. Hay espíritus que son burlones y solamente salen a divertirse. Acá en esta comunidad podés decir todo. Acá acá venimos predispuestas. Hay gente que se sale a divertir y solo se está divirtiendo porque, ¿por qué no? O sea, el muerto, porque tiene que estar muerto y triste. Ay. Bueno, ahora... No, ves que no me puedo enfocar, Majo. Sí, porque estas son las historias que, bueno, que también uno comienza a entender un poco, ¿no? ¿Quién más nos va a contar si no nos contás? Bueno, vuelvo al tema de que uno puede elegir la manera o el modo. Yo voy a hablar de mí para que sea sencillo y vamos cerrando, porque si no esto no termina nunca. Yo me disfrazo, sí soy maestra, ¿no? Pero me disfrazo de maestra para contarle cuentitos a mis alumnos. Mis alumnos todos son adultos, ¿no? Entonces digo yo, voy a contar un cuentito y lo que estoy haciendo es transmitir el mensaje para el que está acá y me las arreglo para pasar en el mismo cuentito el mensaje del que está acá o para darle lo que el alma me está diciendo. Se va a estrellar si no hace tal cosa. Entonces me las arreglo para decir, bueno, vamos a hacer una tarea. Yo voy a dar la introducción del tema en la redacción en árabe y vos lo vas a completar. Dale, y entonces me disfrazo de maestra casual. Y ahí estamos, uno como alumna, lo debo decir, que a veces decís, creo que lo que dijo me habló de mi caso, ¿no? Porque yo justo viajé y tiró algo de un viaje y bueno, y sí, ya escuchás, hoy que después que la conocemos ya sabemos que los mensajes los y ahí escuchás la otra que te dice, no, pará, porque dijo, viste que dijo que lo del trabajo era para mí. Y ahí se arman unos foros entre los alumnos que dice, cállate que no se entere. Y yo digo, claro. Que no me entere. Pero bueno, ha pasado que en algunas clases ha aparecido algún familiar, algún mensaje. Sí. ¿Te pasó, ya con esto cerramos, pero alguna que cuando hablabas de esto de que por ahí vas en el subte o estás en un lugar y decís, bueno, no puedo decirlo, pero te pasó quizás de alguien que se acercó y que vos veías que, bueno, por más que sea difícil, era importante, no sé, alguien desaparecido, alguien que vos decís, mira, necesito que esta persona sepa. Sí, me ha pasado. En esos casos en los que, bueno, así como veo al fallecido, también veo a la persona que tengo enfrente. Y una cosa es cuando los ves con los ojos de la cara y otra cosa es cuando lo ves desde adentro. Entonces a veces vos ves un adulto ahí de pie, haciendo números, compra, pagando lo que fuera, y cuando miro a un nene de 6 años a 7 años, desamparado, asustado o doliente o lo que fuera. Entonces, cuando pasan cosas que son extremas, no me limito solamente cuando hay riesgo de muerte para la persona que tengo enfrente, porque el otro ya está fallecido. Cuando hay un riesgo de muerte que no necesariamente no soy yo quien para decir cuándo es el momento, pero a veces esos riesgos de muerte implican... Ay, no sé si quiero hablar de esto. Bueno. No, porque creo que hay que presentar el tema con un poquito más de cuidados, así las que te escuchan y te siguen a vos en tu lo puedan entender. No se sugestionen, porque si no, esto si traído de los pelos puede sugestionar. Pero voy a cerrar diciendo esto. Bien. Pido ayuda al fallecido para que me facilite el acercamiento a la persona que es de su cariño. A veces no es un familiar, pero me está haciendo saber que no es el momento X para la persona. Entonces yo le pido ayuda. Yo solamente estoy en el medio, por eso me llamo medium. Entonces le digo, si me ayudas, yo lo puedo hacer. Entonces suceden cosas muy particulares. O se tropieza conmigo y me dice, discúlpame, esto es tuyo, y siempre me da un pie para hablar y para decir... disculpa, vos ibas para allá, sabés que está cortado, por ahí no, hoy, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero bueno, siempre me las arreglo para hacer llegar el mensaje, de alguna manera. ¿Disfrazarte? Me disfrazo. Bueno, Yasmín, la verdad que, bueno, esto es para quedarse horas, pero desde ya agradecerte porque este tema en particular... era muy personal y te agradezco muchísimo que nos hayas abierto también esta parte de tu historia y bueno.
Agradecida soy yo. Siempre vas a tener acá un lugar porque nos quedan como temas abiertos y yo creo que cuando vuelvo a escucharlo decís, ¿cómo no preguntamos y no seguimos hablando de...? Pero bueno, es limitado el tiempo, pero siempre bienvenida. Así que bueno, muchísimas gracias. Agradecida yo. Muchas y también gracias. un abrazo inmenso para todos tus seguidores en este puente, que sin duda creo que vas a encontrar las personas indicadas que estén dispuestas a recibir lo que vos tienes para dar. Cuando hay un espacio tan amoroso, tan considerado, tan empático, se acerca gente que tiene mucho amor para recibir con amor, con esa sabiduría que da el amor, muy lejos de lo que sea lo oscuro del cuestionamiento banal o del cuestionamiento superficial. Así que creo que solo se van a acercar estos que tienen una lucecita para brillar y también para compartir. Bueno, esperemos que así sea. Yo estoy segura que la idea de este espacio es esto, ¿no? Que sea el puente para todas esas personas que tienen la luz para dar y también aquellos que tienen esa disponibilidad para recibirlo. Así que bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.